Hay una cosa que la gente suele olvidar cuando habla de navegación en solitario. El barco no es solo tu medio de transporte, es tu tripulación. Y la mayoría de los veleros son pésimos tripulantes cuando estás solo en mitad de un océano. Las cualidades que hacen agradable un barco en el pantalán: timón vivo, poco desplazamiento, bañera abierta, mucha tela, son exactamente las que te van a destruir en 3000 millas de agua abierta sin nadie que comparta las guardias. Un barco oceánico en solitario tiene que hacer algo muy concreto. Tiene que navegar solo. Tiene que perdonar tus errores a las 3 de la mañana cuando llevas 4 días sin dormir bien. Tiene que varar en facha y quedarse quieto cuando necesitas comer, dormir o arreglar algo. Tiene que mantener el rumbo bajo piloto de viento sin corrección constante, y tiene que mantenerte vivo cuando las condiciones superan tu capacidad de tomar buenas decisiones. Porque en una travesía en solitario, ese momento llega siempre. Esta lista no va de los barcos más rápidos ni de los más cómodos. Va de los 7 veleros que han demostrado en la práctica que pueden llevar a una sola persona a través de un océano y traerla de vuelta entera. El Westsail 32 empieza la lista porque es el barco que se niega a rendirse. Es lento, es pesado y ha cruzado más océanos en solitario que barcos que cuestan el doble. El desplazamiento es enorme para la eslora, unas 8.800 kilos en un casco de 9,75 metros. Relación desplazamiento-eslora de 419, categoría ultra requesada. Comfort ratio de 42,9. Eso significa que el movimiento es profundamente amortiguado, lento, predecible. Puedes cocinar, puedes dormir, puedes funcionar como ser humano, incluso en condiciones que convertirían un barco más ligero en un rodeo. El casco es fibra de vidrio sólida, famosamente grueso, con el lastre encapsulado directamente en la cavidad del casco. Sin pernos de quilla, sin interfaz vulnerable. El timón va colgado en el borde de fuga de la quilla completa, la disposición de gobierno más protegida que existe. Y el Westsail vara en facha de forma excelente. Escota el foque a contraescota, bloquea el timón. Y el barco se aparca solo, derivando lentamente a sotavento, mientras crea una estela de agua turbulenta que rompe las olas antes de que lleguen al casco. Así duerme un marinero solitario contemporáneo. En la tormenta perfecta de 1991, el Westsail 32 Satori fue abandonado con vientos de huracán, rodado y golpeado por mares enormes. No se hundió. Apareció en una playa estructuralmente intacto. Ese es el currículum del barco para quien quiere saber qué pasa en el peor caso. El Vancouver 34 está diseñado desde dentro hacia afuera para las necesidades específicas de la navegación en solitario de larga distancia. Robert Harris lo dibujó como 32 pies en 1979 y lo estiró hasta 34 para aumentar la línea de flotación y agrandar la bañera. Lo que define este barco para el solitario es la litera de cuarto junto a la escotilla. El marinero solitario puede dormir al alcance del brazo de la bañera. Si el piloto de viento cambia, si llega un chubasco, si salta la alarma del AIS, estás en cubierta en segundos. No tienes que cruzar el barco entero para ir de la cama al timón. Esa decisión la tomó alguien que entendía lo que la navegación en solitario realmente requiere. Y es una decisión que la mayoría de los diseñadores modernos han abandonado en favor de grandes camarotes de popa que quedan bien en el folleto, pero colocan al marinero dormido lo más lejos posible de la bañera. Relación desplazamiento-eslora de 355. Confort ratio de 36. Ratio de lastre del 42%. Relación vela-desplazamiento de 14,6. Son números de crucero pesado conservador con un plan bélico
que no exige atención constante. Los propietarios describen dejar el timón durante periodos prolongados con solo el piloto de viento conectado y el barco manteniendo su rumbo sin dramas. El Pacific Seacraft 37, diseñado por Bill Krelock, tiende un puente entre la lógica de desplazamiento pesado tradicional y algo que se aproxima al rendimiento moderno sin sacrificar nada de lo que un marinero solitario necesita. La construcción está sobreespecificada: casco de fibra de vidrio sólida, rigidizado con un liner moldeado de longitud completa, unido químicamente al casco. La rigidez offshore importa porque la flexión crea fisuras, las fisuras crean vías de agua, y una vía de agua en un barco en solitario es una emergencia, no una molestia. El underbody dividido, una aleta larga y fina con timón en skeg, da mejor rendimiento con poco viento que una quilla completa reduciendo la superficie mojada, mientras el skeg sigue protegiendo el timón y proporcionando la estabilidad direccional que los pilotos de viento necesitan para gobernar con precisión. Relación desplazamientos Lora de 334, ratio de lastre del 39%. Confort ratio de 35. El movimiento es lo que hizo famoso a Krelock. Suave, predecible, perdonador. Los marineros lo llaman el movimiento Krelock. Reduce la fatiga en mar de fondo, y la fatiga en un barco en solitario no es un problema de comodidad, es un problema de seguridad. Muchos propietarios describen cruzar océanos enteros con el piloto de viento haciendo el 95% del gobierno. Eso no es mérito del piloto de viento, es mérito del barco. El Halberrasi 36 aporta algo a esta lista que la mayoría de los barcos oceánicos tradicionales no tienen: cockpit central. Y para el marinero solitario eso cambia todo. El cockpit central te coloca cerca del punto de pivote del barco. Eso reduce el movimiento vertical que sientes durante el cabeceo. En un barco con cockpit de popa, cada ola que pasa levanta y deja caer la popa, y lo sientes todo. En un cockpit central estás en el punto de pivote. El movimiento se reduce, la fatiga se reduce, y en una travesía de 3 semanas esa diferencia no es sutil. El cockpit está protegido por un parabrisas fijo y un hardtop opcional. Para un marinero solitario que tiene que permanecer en cubierta durante periodos prolongados, con lluvia, spray y frío, esa protección no es lujo. Es la diferencia entre un vigilante funcional y un problema de hipotermia. Ratio de lastre del 45%. Relación desplazamientos Lora de 315. Relación vela-desplazamiento de 16,7. Confort ratio de 31,6. El barco aguanta su trapo, se mantiene erguido y manejable mientras el viento sube y no exige rizos de pánico ante la primera racha. Y la accesibilidad a los sistemas está pensada. Puedes llegar al motor, a la fontanería, al cuadro eléctrico y a los pasacascos sin necesitar un segundo par de manos. Cuando algo se rompe y estás solo en los Azores, poder aislar una vía de agua o sangrar el sistema de combustible sin desmontar el barco entero vale más que cualquier especificación. El Cape George 36 ganó su puesto en esta lista de la forma más convincente posible. Kirsten New Schaefer lo navegó en solitario sin escalas alrededor del mundo y ganó la Golden Globe Race de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en ganar una regata de vuelta al mundo en solitario. Eso no es teoría, son datos. Antes de esa victoria, el Cape George era respetado pero no famoso. Después de ella, el barco se convirtió en prueba de que la masa, la inercia y la marinería pueden ganar a diseños más rápidos, más ligeros y más modernos a lo largo de una circunnavegación. El Cape George es significativamente más pesado que sus competidores, unas 10.650 kilos. Relación desplazamiento eslora de 333.
Comfort Ratio de 47,8. Factor de vuelco de 1,47. En los mares rompientes del Océano Austral, donde los barcos más ligeros son zarandeados por la energía de las olas, el Cape George empuja. Donde otros barcos tienen que varar en facha y esperar, el Cape George mantiene velocidades medias de 7 nudos y sigue haciendo millas. Y para un marinero solitario, cada milla que haces mientras otros están parados es una milla más cerca de la seguridad. El Contessa 32 lleva medio siglo humillando barcos más grandes, y para la navegación en solitario, presenta un argumento casi imposible de rebatir. Manga de unos 2,9 metros. Ratio de lastre del 47%. Relación desplazamiento-eslora de 308. Factor de vuelco de 1,8. Pero el número que más importa es el ángulo de estabilidad de desaparición. 156 grados. Eso significa que este barco tiene que ser rodado casi completamente boca abajo antes de perder su deseo de volver a posición vertical, y cuando vuelve, vuelve rápido. Para un marinero solitario ese número no es académico. Es la respuesta a la pregunta que te quita el sueño. ¿Qué pasa si el barco se tumba mientras estoy durmiendo? En un Contessa 32, la respuesta es que el barco vuelve. La manga estrecha también es una ventaja operativa. Todos los winches y cabos están al alcance del timón. No tienes que cruzar una bañera ancha para manejar una escota. El timón de caña da retroalimentación directa e inmediata. Sientes el equilibrio, sientes la presión, sientes cuándo es momento de meter un rizo antes de que te lo digan los instrumentos. Y un marinero solitario necesita un barco que le hable. En el Fastnet de 1979, con condiciones que mataron a 15 personas y hundieron 5 barcos, el Contessa 32 Ascent fue el único barco de su clase en terminar la regata. Ese es el currículum del barco. El Rustler 36 encabeza esta lista no porque sea el más grande, ni el más rápido, ni el más barato. Lo encabeza porque tiene la prueba más completa de rendimiento oceánico en solitario de cualquier velero de producción jamás construido. En la Golden Globe Race de 2018, los 3 primeros clasificados, Jean-Luc Van den Hende, Mark Slatz y Uku Ranma, navegaron Rustler 36 en solitario sin escalas alrededor del mundo por el Océano Austral. Eso no es un resultado afortunado. Es dominancia, y en la Golden Globe de 2022, el Rustler 36 volvió a ser uno de los diseños más representados en la flota, confirmando que no es una tendencia, sino un patrón. Cuando la gente que apuesta su vida en un barco durante 9 meses de navegación en solitario sigue eligiendo el mismo diseño, eso te dice algo que ninguna ficha técnica puede decirte. El casco es fibra de vidrio sólida, gruesa, reparable en cualquier parte del mundo con materiales básicos. Puedes reparar un golpe en la Patagonia con resina y tela de tus reservas. No puedes hacer eso con un casco de composite exótico. El perfil sumergido es quilla completa, con lastre encapsulado y timón en el borde de fuga. Máxima estabilidad direccional, máxima protección del timón. Nada cuelga expuesto en el agua esperando a que lo dañen. Desplazamiento de unas 7.644 kilos. Ratio de lastre del 51%, el más alto de esta lista. Más de la mitad del peso del barco es plomo montado lo más bajo posible, empujando el barco hacia arriba con una fuerza enorme. Relación desplazamiento-eslora de 406. Movimiento profundamente amortiguado, predecible, cómodo en condiciones que harían violentos a los barcos más ligeros. Vara en facha de forma excelente. El barco se sienta tranquilo a 50 grados del viento, derivando lentamente a sotavento, casi sin moverse. Bajas, duermes, comes, vuelves arriba y el barco está exactamente donde lo dejaste, haciendo exactamente lo que le dejaste haciendo. Eso es la navegabilidad en solitario definida. 7 barcos, 7 respuestas diferentes a la misma pregunta.
el West Sail por indestructibilidad bruta, el Vancouver por ergonomía de solitario, el Pacific Seacraft por movimiento que reduce la fatiga, el Halbert Rassy por protección de cockpit central y accesibilidad de sistemas, el Cape George por inercia en el océano austral y resultados de regata probados, el Contessa por una geometría de estabilidad que rechaza la inversión, y el Rassler por el historial oceánico en solitario más completo de la vela de producción. Si has navegado en solitario en alguno de estos barcos o tienes una opinión diferente sobre qué diseño merece estar en esta lista, cuéntalo en los comentarios. Y si este tipo de análisis práctico es lo que buscas en un canal de vela, suscríbete. Aquí hablamos de barcos como si las decisiones importaran.